Mi nombre es Catalina Marín, jefe de carrera del programa de comunicación organizacional en Colegiatura. Creo en la potencia transformadora de la comunicación, una comunicación que nace del individuo y que cuando se pone en escena con el otro y con lo otro puede alcanzar niveles generativos. Lo generativo es un asunto exponencial, es un asunto que permite ser creativo y creador. Esa para mí es la potencia de la comunicación. En Colegiatura entendemos al ser humano como la fuerza interna que expande y transforma. Y desde ahí le damos valor a la comunicación, también como una potencia expansiva y transformadora. Con la comunicación puedo entender quién soy, acordar significados y crear y proyectar la acción en consecuencia. También entendemos la organización como el contexto relacional del mundo contemporáneo. Juntar comunicación y organización se vuelve absolutamente potente, porque la magia, la potencia de la comunicación en el contexto organizacional es la capacidad de intervenir en entornos como los que estamos viviendo en días de hoy. Entornos que están marcados por la volatilidad, por la incertidumbre, entornos VUCA. Hace un par de días, un par de años quizás, el entorno VUCA era visto tal vez como un juego, como algo que nunca iba a llegar. Y quizás hoy ese juego está superando la realidad, porque estamos viviendo una realidad que supera la ficción, una realidad llena de preguntas, más preguntas que respuestas. Y sobre esas preguntas tiene mucha potencia la capacidad creativa, creadora y comunicativa de un líder consciente. El líder consciente es aquel ser humano que entiende que tiene una potencia para transformar su contexto, su entorno y transformarse a sí mismo. Entiende su rol transformador y desde ahí aporta. No está asociado a un cargo, no está asociado a un esquema corporativo o a una ubicación en la jerarquía de la organización. Es aquella persona que entendiendo, conectándose con su propósito superior, es capaz de ser generativo desde ahí y aportar a la transformación individual y social. El líder consciente se conecta con su propósito y cuando se conecta con su propósito sabe que puede aportar al logro de los objetivos de su organización, que es inspirador, que inspira a otros, que se compromete con la innovación, que se mueve y gestiona el cambio. Un líder consciente es aquella persona que es capaz de dar de sí lo mejor para transformar a sí mismo, a los otros y a su organización. Los días que estamos viviendo nos están planteando retos. ¿Quién se alcanzó a imaginar una pandemia y la incluyó en su manual de crisis? ¿Quién se pensó gestionar sus equipos de trabajo desde la casa porque estábamos obligados al confinamiento? ¿Quién se pensó una gestión en el marco del confinamiento de sus productos, de sus servicios y quizás de nosotros mismos? Esos retos que nos está planteando la vida, porque es la vida la que nos está poniendo en escena la capacidad de liderazgo, son los que abraza un líder consciente. Momentos como estos son también los que nos permiten preguntarnos sobre cuál es el propósito que nos une y cuál es el propósito que como organizaciones estamos llamados a cumplir. Aquí la importancia de tener claro nuestro propósito superior, entender el entorno, entender a nuestros grupos de interés y desde ahí accionar de una forma coherente y consciente para entregarle al mundo lo mejor que nosotros somos capaces de dar. El propósito superior es una palanca de valor. El propósito superior trasciende el marco estratégico de la organización y el propósito superior es la sombrilla de actuación de las organizaciones. Es ese principio del propósito existencial. No solamente las personas nos preguntamos por qué estamos en la vida, las organizaciones también se preguntan para qué están en la vida y cuál es su capacidad para aportar en ella. El propósito superior abraza a los individuos, entiende al ser humano como un ser vivo. La organización se entiende como un ser vivo y entiende desde ahí que quienes hacen parte de la organización son personas que sienten, que tienen miedo, que también tienen incertidumbre y que también están viviendo esta situación de la misma manera en que están viviendo las organizaciones, porque estamos en un mismo sistema, porque estamos interconectados, porque somos uno y cuando somos uno tenemos las mismas necesidades. El propósito superior
le permite a las organizaciones conectarse con sus grupos de interés. Ya le preguntamos a nuestro grupo de interés, colaboradores, ¿cómo se está sintiendo? Ya le preguntamos a nuestro grupo de interés, proveedores, ¿cuál es su mayor miedo? Ya le preguntamos a nuestro grupo de interés, vendedores, compradores o clientes, ¿qué es lo que necesitan de nosotros para sobrellevar una situación de crisis como la que estamos viviendo? Algo muy importante que nos ha dejado esta pandemia a las organizaciones y a los seres humanos es la idea de la solidaridad, es la idea de la empatía. La empatía tiene que ser ese insight permanente de la organización y esa fuerza con la que se relaciona con el otro. Hoy están pasando cosas también maravillosas y es que nuestros stakeholders cada vez están más preparados, cada vez están más conscientes y cada vez tienen más información. Prácticamente son ciudadanos activos que demandan de sus marcas o de las marcas a las que les creen mucha coherencia. Tenemos que ser coherentes entre lo que hacemos, entre lo que decimos que hacemos y la manera como se lo hacemos llegar a nuestros grupos de interés, porque solamente de esa manera, cuando todo esto pase y quizás cuando pase y todo esto se transforme, nuestros grupos de interés nos recordarán y nos seguirán eligiendo por la manera como fuimos capaces de acompañarlos en una situación crítica como la que estamos viviendo en estos momentos. Ser generativos es el llamado de las organizaciones. Entender que cada ser humano tiene un propósito individual y desde ahí hacer una sumatoria de propósitos para crear una sabiduría colectiva. Cuando creamos sabidurías colectivas, somos capaces también de entender nuestros marcos de actuación y quizás entender que el rol de la organización hoy es mucho más trascendente de lo que nos pudimos haber imaginado. Las organizaciones hoy están llamadas a ser organizaciones sanadoras. Sí, sanadoras. Porque las organizaciones vamos a ser mejor persona, a ser mejor papá, mejor mamá, mejor amigo, mejor ciudadano. En las organizaciones se dan procesos generativos tan valiosos como crear un ciudadano participante, un ciudadano consciente, un ciudadano coherente. Y eso ocurre cuando soy capaz de entender mi rol trascendente como organización. Es decir, cuando entiendo que no solamente estoy llamada desde el producto o el servicio, sino que estoy llamada desde el propósito superior. Hoy también el mundo nos está poniendo en unos marcos de actuación que son tendenciales, pero que creo que son tendencias que llegaron para quedarse. Por mencionar algunas. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hoy, el uso de las tecnologías para relacionarnos con los otros, son de esos elementos que creo que llegaron para quedarse y no son una coyuntura. ¿Cómo estamos utilizando los elementos tecnológicos para acercarnos a los otros? ¿Qué estamos haciendo para tener mucho más cerca nuestros grupos de interés? En casa sobre todo, porque en casa, la segunda tendencia, la casa hoy se resignificó. Lo que antes hacíamos afuera, comer, compartir, estar con otros, hoy lo hacemos en la casa. La casa hoy es un escenario ampliado. La casa hoy es el escenario de las actuaciones sociales más trascendentes. Allí también está la oficina, la escuela, el gimnasio, las relaciones sociales, las relaciones con nosotros mismos. La casa se resignificó. Nosotros como organización estamos entendiendo eso y nuestra experiencia con nuestros usuarios en la casa la estamos teniendo en cuenta. Y una tercera tendencia que también creo que llegó para quedarse tiene que ver con la manera como nos vamos a relacionar desde los protocolos de bioseguridad. Yo creo que los protocolos de bioseguridad son mucho más que estar limpios. Aunque Fenalco nos haya indicado en su último reporte que los productos de aseo ampliaron el marco de ventas en las tiendas, en los almacenes de cadena, creo que es un asunto que va mucho más allá de mantenernos limpios. El aseo es un llamado al autocuidado. Y el autocuidado es un asunto que parte de entender que somos individuos y que como individuos estoy en una relación conmigo mismo, pero en una relación sistémica que me permite también entender al otro y a los otros. Detrás del autocuidado hay un insight maravilloso que se llama solidaridad. Hay un insight maravilloso que se llama ser con el otro. Entender el rol trascendente de la organización hoy es fundamental, porque nos va a dar ventaja competitiva. Anclarnos a nuestro propósito superior, darle posibilidad a nuestros líderes conscientes
y utilizar formas de comunicación trascendentes y transformadoras, porque tal vez el llamado que nos está haciendo hoy la humanidad es pasar de una idea de la ética individual a la ética colectiva. Hoy estamos llamados a co-crear un escenario que pase del yo al nosotros. Esa es la invitación que desde la carrera de comunicación organizacional les hacemos a todos los empresarios y a todas las personas que están interesadas en conocer más del alcance de la comunicación organizacional, entender la potencia transformadora, entender el escenario relacional de la organización y por supuesto desde ahí co-crear para construir relaciones generativas, que son aquellas relaciones que está necesitando el mundo desde la innovación, desde la creatividad, desde la felicidad y desde la comunicación esencial. Desde Comunicación Organizacional de Colegiatura, esa es la invitación que nosotros hacemos a entender la comunicación como un elemento trascendente, como un elemento esencial, como un elemento que cuando se conecta con la intención más profunda de los seres humanos permite cambios generativos. Una comunicación que es la potencia del liderazgo consciente. Es el líder que se entiende desde el ser para el hacer y para transformar el entorno. Comunicación Organizacional de Colegiatura Colombiana es una comunicación que se piensa, se vive y se siente para la transformación consciente, individual y social.